Muy bien, gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a la guía de laboratorio que corresponde a esta semana, que va a tratar sobre el tema de índices. Esta es una guía de laboratorio que se ha creado para poder practicar la creación, eliminación y comprender el funcionamiento de los índices. He seleccionado la base de datos Oracle para poder desarrollar este contenido. Igualmente, lo que se presenta acá es aplicable para los diferentes gestores de base de datos. Al sumo podrá diferenciarse en algunas sentencias SQL para la lista de información de los índices, pero al final la creación de los índices es la misma y trabajan sobre los mismos esquemas teóricos que se van a ver en esta guía. Por lo tanto, es aplicable toda la teoría que vemos aquí, que vamos a ver aquí en esta guía, con los demás gestores de bases de datos. Bien, en primer lugar, pues todos sabemos que los índices sirven para acceder a los registros de una tabla de una manera un poco más rápida, acelerando pues la localización de la información, reduciendo los tiempos de respuesta. Un índice es prácticamente una estructura paralela a la tabla. La tabla es un arreglo bidimensional en el cual vamos almacenando información de una forma plana. Un registro después de otro registro y así en forma secuencial. A medida que se van ingresando los registros, pues se va creando un nuevo espacio al final de la estructura para ir almacenando esa información. Entonces tiene un ordenamiento de acuerdo al periodo de ingreso, ¿va? Los que ingresaron más temprano, pues son los primeros y así sucesivamente hasta el final. Prácticamente un índice desempeña como la función que tienen los índices de los libros. Al principio de los libros tenemos unas páginas en donde listamos el contenido y asociado a ese tema o ese contenido está un número de página, el cual nos lleva directamente a la ubicación donde está ese contenido. Pues de la misma forma, los índices son estructuras, como les mencionaba, paralelas a las tablas, las cuales tienen información simplificada. El índice busca en base al contenido, a los temas. Una tabla o una entidad puede buscar por diferentes criterios. En este caso, pues puede buscar por una llave primaria, que puede ser un código, un número entero o un string, el cual pues puede generarse a través de una nomenclatura específica y definirse como una llave primaria, por ejemplo. Entonces, estas estructuras paralelas me simplifican la información y me permiten ir directamente a donde está ubicado el registro que estoy buscando dentro de la estructura bidimensional que es la tabla. Cada registro dentro de la tabla tiene una posición de memoria, entonces lo que almacena el índice es la posición de memoria donde está ese registro, asociado pues al criterio de búsqueda. Igualmente, si en un libro tuviéramos diferentes métodos de búsqueda, tendríamos varios índices, uno para cada método de búsqueda o para cada criterio de búsqueda. En este caso, pues los libros por simplicidad tienen en base al contenido, pero a nivel de base de datos nosotros podemos crear diferentes criterios de índices, diferentes criterios de búsqueda. Bien, ese en forma general el contenido de un índice, un criterio, un campo de búsqueda, junto con en este caso, pues un apuntador, una dirección de memoria, donde está el registro ya completo con toda la información que se busca de ese índice. Los índices pueden tener, digámoslo así, métodos de búsqueda.
los cuales pues pueden ser gestionados o son gestionados, mejor dicho, por el gestor de base de datos. Si nosotros no tuviéramos índices, tendríamos que hacer un recorrido secuencial, como en el caso de la primera manera de recorrido que tienen los gestores de base de datos. Pueden ser recorridos secuenciales, o sea, un registro detrás de otro y detrás de otro, y se van comparando los valores de búsqueda secuencialmente o a través de índices, los cuales hacen saltos dentro de una estructura de datos paralela, la cual puede ser un árbol binario, árbol B, árbol B más. Y otras estructuras un poco más complejas. Bien, el recorrido por medio de tablas, pues igual, como les mencionaba, es un recorrido secuencial. Comienza al principio de la tabla y va extrayendo cada uno de los parámetros de búsqueda y comparándolos, generando pues la comparación en base a un operador relacional, que regularmente es el de igualdad. Puede ser también el de menor o mayor, menor o igual, mayor o igual o no igual, que son los criterios de búsqueda que nosotros estamos especificando. También podemos utilizar funciones para que nos retornan un estado cierto o falso, y en base a ello pues seleccionar o no el registro dentro de la búsqueda. Entonces, prácticamente la búsqueda secuencial es de las más básicas, es la menos eficiente de todas, porque tenemos que recorrer por lo menos la mitad en promedio de todos los registros para poder encontrar, en promedio. En el mejor de los casos puede ser una comparación y en el peor de los casos no comparar todos los registros. Bien, entonces es una búsqueda secuencial. En cambio, cuando implementamos índices, como les mencionaba, podemos aplicar estructuras externas a la tabla, las cuales almacenan un índice, es decir, un campo seleccionado dentro de la tabla, el cual pues se copian esos valores a la estructura de datos que almacenará esos índices, y a eso se le asocia la dirección del registro, de la fila. Entonces, esa dirección pues me permite moverme directamente a la ubicación de toda la información. Entonces, igual la búsqueda en este caso pues puede ser implementada de acuerdo a la estructura de almacenamiento. La estructura por defecto es la estructura árbol, que ya se vio en estructuras de datos. El árbol, pues, realmente es una estructura que puede tener 2 o más ramas, de acuerdo al grado que tenga el árbol. Un grado 2, estamos hablando de un árbol binario. Podemos tener un árbol B, el cual pues va de 4 ramas a 5 ramas, que son, digamos, estructuras un poco más complejas. Entonces, prácticamente el árbol es un método de búsqueda, es una estructura que me permite hacer búsquedas en principio binarias, o después búsquedas binarias y secuenciales de acuerdo a la estructura de almacenamiento que definamos. Entonces, los árboles son las estructuras por defecto que mejoran los niveles de búsqueda y por lo tanto reducen los tiempos de respuesta. Ya sabemos cuál es el funcionamiento de un árbol B. O sea, en base a la condición, primero compara y si es el criterio de búsqueda que queremos, si es menor se va a la izquierda y si es mayor se va a la derecha. Entonces, tenemos esos criterios. El árbol B más, el árbol B, hace el mismo criterio, solo que en cada nodo ya no tenemos un elemento, sino que podemos tener 2 a 4 elementos. Prácticamente, y recordemos que disminuye, ¿verdad? Los criterios de búsqueda. Recordemos que los árboles, entre menos niveles tengan,
más rápido se encuentra el valor. Porque entre menos niveles, menos comparaciones. Entre más niveles, por ende, lo contrario, más comparaciones, más tiempos de búsqueda. Entonces los árboles B reducen exponencialmente los niveles de los árboles de búsqueda, los árboles B. Por lo tanto, la respuesta es más complicado. Sí, la implementación, pero eso no nos preocupa a nosotros porque ya lo implementa el mismo gestor de base de datos. Bien, entonces, teniendo esto claro que los métodos de búsqueda implementados aquí son más eficientes, podemos nosotros definir los índices que necesitamos o que requiramos para hacer más eficiente nuestras búsquedas. Bien, los índices son estructuras, como les mencionaba, asociadas a las tablas, las cuales se almacenan y se almacenan asociados a campos indexados. Entonces, su objetivo prácticamente es reducir los tiempos de búsqueda y por ende, pues me da una respuesta mucho más rápida. En estructuras que tienen poca información, pues muchas veces los índices no son muy eficientes. Pero cuando estamos hablando de miles o millones de registros, ahí se ve y se puede medir más claramente los tiempos de respuesta. ¿Cuál es la desventaja sobre los índices? Pues primeramente que ocupan espacio, generan un almacenamiento extra, o sea, hay una duplicidad de los valores de los índices en los árboles de búsqueda, los cuales pues generan por ende más espacio. También hay que asignarle más espacio para los apuntadores a los registros. Entonces una estructura de índices genera pues mayor demanda de espacio. Muy bien. Dimos la conexión por un momento. Entonces decía que la desventaja es la duplicidad de datos, porque los valores de búsqueda se copian, se duplican en la estructura de búsqueda. Y asociado también un campo en donde se coloca la dirección de memoria del registro que se está buscando. Entonces, hay una demanda mayor. Entre más registros tengamos, pues, mayor de espacio vamos a requerir. Y luego, pues, hay que darle mantenimiento, porque la información, más cuando es una estructura transaccional en la cual cambia y varía el contenido de la información, pues necesita también reindexaciones, generación de nuevos, de eliminación de espacios, reestructuración del árbol. Entonces, ese tipo de mantenimiento es necesario para mejorar y así pues reestructurar mejor la información de búsqueda almacenada en el árbol. Por lo tanto, también demanda de recursos, en este caso de procesamiento. Sí, estas son las dos desventajas que debemos de considerar. Por lo tanto, no se recomienda crear índices para todos los campos de una estructura, de una tabla, solamente para aquellos campos que son prescindibles, imprescindibles, y que estamos seguros de que vamos a crear búsquedas eh, masivamente sobre esos datos. Bien, entonces aquí tenemos algunos conceptos. Es importante tener en cuenta que las llaves primarias automáticamente se les crea un índice, un campo de llave primaria. Oracle automáticamente le genera una estructura alterna de búsqueda.
Esto es lógico porque la llave primaria siempre es un criterio de búsqueda para poder encontrar el registro asociado a ese índice. Bien, vamos a ir creando y analizando pues en el gestor de base de datos a través del IDE de developer todas las instrucciones para creación de índices, eliminación de índices y otra información que necesitamos. Por ende, esto lo pueden leer ustedes, son, digamos, los comandos para la creación, algunos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta, dónde buscar información de los índices. Por ejemplo, cuando creamos una llave primaria, automáticamente Oracle crea un índice. ¿Dónde podemos buscar información de los índices? Pues tenemos 4, digámoslo así, espacios o diccionarios. Por ejemplo, los user index, que nos muestra las columnas que hemos asociado para la creación de los índices. Tenemos el user index columns, que nos muestra el nombre del índice, la tabla, el nombre del campo, posición del campo. Objetos de usuario, podemos listar los objetos de tipo index. También tenemos los user constraints, que son como validadores definidos por el usuario, porque recordemos que un índice también puede tener un validador. En el caso que querramos que nuestro índice sea único, entonces debemos definir un validador, un constraint. Si no definimos un constraint, pues nuestro índice puede aceptar valores duplicados. Eliminación de índices, por ejemplo. Bien. Vamos entonces a hacer un ejercicio, un primer ejemplo. Todas las instrucciones que tenemos a continuación lo vamos a hacer en el esquema que creamos en las primeras sesiones de su carnet para que quede almacenado pues dentro del esquema y lo puedan consultar. Bien, entonces yo acá ya tengo las instrucciones que están en la guía para no ir perdiendo mucho tiempo en la descripción. Entonces yo voy a ir ejecutando cada una de estas instrucciones para que los puedan ir viendo. Este es el primer ejemplo de la guía. Hay un segundo ejemplo más adelante que en vez de utilizar la tabla empleados, utiliza una segunda tabla y podemos ver todo el desarrollo de este primer ejemplo. Y aquí está ya el resumen de todos los comandos que vimos anteriormente, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Sobre la tabla empleados. Luego hay un problema sobre la tabla alumnos, que ustedes lo van a realizar. Siempre solo lo mismo que hemos visto anteriormente, creamos la tabla, ingresamos algunos registros y acá se nos pide crear un índice para el campo nombre. Ya anteriormente tenemos las instrucciones para la creación de un índice. Entonces esta medida de práctica que es necesario que ustedes lo realicen para ir conociendo, ¿verdad? Más en detalle la creación y el uso de índices. Indexe la tabla alumnos. Bien, y es recomendable pues que lo hacen. Aquí les propongo ya la solución de eso para que lo puedan corroborar, ¿verdad? Más adelante. Y luego hay un segundo ejemplo sobre siempre la tabla empleados. Y tenemos otro tipo de validaciones. Siempre sobre índices. Y luego pues un segundo ejercicio para que ustedes también lo hagan sobre la tabla alumnos. Sobre lo mismo. Creación de llaves primarias.
Agregar una tabla con una restricción única sobre el campo documento, en el cual ya creamos un índice único. Como crear un constraint sobre un índice. Bien. Y aquí está la solución para que lo puedan corroborar. Bien, entonces decía, vamos a ir al primer ejemplo, el cual me dice que elimine la tabla empleados. En este caso, pues lo marcamos y lo ejecutamos. Lógicamente, la tabla empleados pues no existe, por lo tanto nos manda un error. Creamos la tabla, pueden ver que hemos creado la tabla con expediente, documento, apellido, nombre y domicilio y sus tipos de datos. Aquí no hemos definido ninguna llave primaria, no hemos definido algún tipo de validador, ningún tipo de índice, nada, solamente la estructura de la tabla. Nos vamos a tabla, actualizamos. Y tenemos la tabla empleados. Bien. Veamos. Antes de crear en la llave primaria, veamos si tenemos índices. Con esta sentencia, con este select, queremos desplegar el nombre del índice, el tipo del índice y si es único, de los índices creados por el usuario de la tabla empleados. Entonces, si hemos creado solamente la estructura, lógicamente no vamos a tener ninguno. Hasta el momento no hemos creado ningún índice o algún validador. Los validadores les mencionaba que cuando queremos nosotros generar una llave única en un campo, pues creamos validadores. Bien, entonces ya vimos que no hay ni índices ni validadores creados. Entonces, al momento de crear, aquí estamos creando una llave primaria key, sobre el campo expediente de la tabla empleados. Expediente de la tabla empleados. ¿Verdad? Llave primaria sobre el campo expediente de la tabla empleados. ¿Y cómo se llama esa llave primaria? PK empleados expediente. Entonces ahí tenemos la creación de una llave primaria. Entonces, al crear una llave primaria, como mencionábamos, aparte de crear la llave primaria, que es como nuestro identificador, ¿verdad? Se crean el validador, constraint name, es decir, que vamos a crearlo un índice, bueno, un validador sobre esa llave primaria, el cual me indica que va a ser único y luego, pues aquí ya me lo dice único por el validador y el índice, pues único. Entonces, como pudieron ver, al momento de crear la llave primaria, se creó el índice y se creó el validador. Entonces, es así para todas las llaves primarias que vayamos creando. Bien, entonces, estos espacios de trabajo, user index, user constraint, me van enlistando estos objetos que se crean automáticamente. Tanto el índice como el validador. Bien. También podemos nosotros crear, en este caso, pues índices sobre otros campos que no son llaves primarias.
como en el caso, pues, de si queremos crear sobre el campo documento un índice. Aquí estamos creando un índice propiamente, no una llave primaria, sino que le estamos diciendo al gestor que el campo documento de la tabla empleados se convertiría en un índice con el atributo de que sea único. Decíamos que los índices pueden ser duplicados o no. En este caso, pues si queremos que sean no duplicados, tenemos que indicarle que es único. Se puede aplicar la creación de índices sobre todos los campos de una tabla, situando ciertos tipos de datos que no pueden aplicarse a los métodos de búsqueda convencionales, como campos binarios o campos con grandes volúmenes de información. Pero tipos de datos básicos como enteros, cadenas, sí podemos nosotros crear índices. Bien, en este caso pues vamos a crear el índice. Al consultar los índices, como vieron anteriormente, solamente tenemos uno. Al crear un otro índice y listar de nuevo, tenemos acá ya los dos índices, el de la llave primaria, PK empleados, y el que acabamos de crear sobre el campo documentos. Y en esta forma creamos índices sobre un campo que no es llave primaria. Volvemos a consultar y ahí lo tenemos. Bien, si vemos a nivel de... Bien, aquí hemos dicho que que el índice sea único, es decir, que el valor debe ser único, pero ¿quién me va a validar? O me va a restringir, mejor dicho, o le va a indicar al usuario que eso no es correcto si en dado caso quiere insertar un valor duplicado sobre este campo, porque es un índice. Me lo va a decir el constraint. Por lo tanto, debo de crear un validador, un constraint, sobre esa tabla, sobre ese campo. Si consultamos los constraints que tenemos actualmente, lógicamente está solo el de la llave primaria. Para agregar un validador sobre un campo específico, pues lo hacemos de esta forma. Alter table, nombre de la tabla, add constraint, el nombre del constraint. Unique, empleado documento. Y aquí se lo colocamos. Entonces con esto estamos garantizando que cuando se quiera insertar un registro sobre la tabla empleados y ese registro sea duplicado o ya exista sobre el campo documento, lance una excepción y no se genere la inserción dentro de la tabla. Volvemos a listar y hoy sí ya tenemos listado los dos validadores. El primero de la llave primaria y el segundo para el campo empleados. Bien, estos son, digámoslo, índices que podemos ir creando. Por ende, si hacemos búsquedas sobre el campo llave primaria expediente o hacemos búsquedas sobre el campo documento, pues vamos a tener un mejor resultado porque las búsquedas van a ser sobre árboles y no sobre búsquedas secuenciales. Bien, hemos creado dos índices, bueno, uno automático y el otro de forma manual sobre campos únicos. Los índices también pueden ser creados sobre combinaciones de campos. Esto podría ser necesario si en dado caso existan criterios de búsqueda sobre
diferentes valores dentro de un registro. Los índices, pues prácticamente pueden llegar a estar compuestos por múltiples campos, pero sí incrementamos la complejidad de búsqueda. Mejoramos la respuesta, es cierto, pero al ser más complejo el índice, pues es más pesado porque ya estamos duplicando más información. Entonces, de tener definido el uso específico y la necesidad de crear este tipo de estructuras alternas, ¿verdad? De búsqueda. Bien, entonces para crear índices compuestos es de la misma forma, create index, empleados apellidos. Creamos y luego listamos los índices de la tabla empleados y tenemos acá. Bien, en este caso pues como no lo definimos como unique antes del create y lleva la palabra unique y luego index, no se creó como único, no unique. Por ende tampoco vamos a crear un constraint para validar, ¿verdad? Porque no va a ser único. Digámoslo así, los valores que vamos a insertar, o sea, el campo apellido puede tener valores iguales, el campo nombre igual, pero la combinación de apellido y nombre no puede generarse, no podría insertarse si un dado caso esto fuera único. En este caso, pues apellido y nombre pueden tener los mismos valores dentro del índice y no habría ningún problema. Bien, entonces aquí listamos nuestros índices. Dentro del espacio de trabajo, user indexes. Otra forma de buscar índices o listar los índices es a través de la consulta. Asterisco from user object. ¿Y qué queremos? ¿Qué objetos queremos? Los de tipo index. Igual lo ejecutamos. Y aquí tendríamos todos los índices que tenemos en nuestro esquema, ¿verdad? Entonces los últimos tres son los que hemos creado. Beca expediente y empleados apellido nombre. Información, fechas de creación, timestamp. Y otra información. Bien, una forma alterna de conocer cuáles son los índices que tenemos en nuestro espacio de trabajo. Y el cuarto método de búsqueda, donde tenemos listado el nombre del índice, el nombre de la columna y la posición de la columna dentro de la tabla. Expediente, documento, apellido, nombre. La posición de la columna, perdón, dentro de la estructura de búsqueda. Bien. Otra forma. Bien. Vamos a ver que la tabla actualmente tiene 3 índices. Que la primera es llave primaria. 2 filas corresponden al índice compuesto y empleados apellido. Y empleados apellido, apellido nombre. Este es como el índice compuesto. El índice de documento y el índice de la llave primaria. 3 índices y el último tiene 2 campos asociados. Bien, vamos a insertar esta información dentro de nuestro esquema de empleados.
los otros dos. Bien, entonces ahí tenemos el contenido de la tabla empleados. Los 4 registros que hemos agregado. Bien, ya tiene información nuestra tabla. Los índices que creamos, pues, se crearon normalmente, o sea, al no tener información en la tabla, no hay que validar información almacenada, por lo tanto, se crean directamente. Si ya tenemos información de una tabla y queremos crear índices, pues debemos de asegurarnos que los índices que vayamos a crear no rompan, digámoslo así, la validación al momento de crearse dentro de la tabla. Bien, por ejemplo, vamos a crear un índice sobre el campo apellido. Y pueden ver que apellido tiene 2 registros, el tercero y el cuarto con el mismo valor. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros queremos crear un índice sobre información ya creada? Bien, lo que nos va a decir, en este caso el gestor, pues se han encontrado claves duplicadas. Porque hemos indicado que nuestro índice tenga valores únicos en nuestro índice, por lo tanto no se puede crear. De la misma forma, si vemos nombre, Juan, Luis, Pedro, Ana, no tenemos repetidos. En este caso, pues, si creamos el índice, no va a haber ningún problema. Vamos a tener nuestra validación y nuestra creación nuestra validación exitosa, por lo tanto, la creación del índice se puede realizar. Entonces, si listamos de nuevo los índices creados, esta de user index, pues ya vamos a tener nombre. Unique. Bien, una vez creados los índices, pues ya la información que va generándose, igual pues se someten al proceso de validación. Vamos a insertar un último registro, el cual si pueden ver, el expediente es único, es 5. Luego tenemos el documento también es único. Los apellidos también son únicos. Pérez no existe. Pero en el caso de Juan, sí existe. Por lo tanto, como nuestro último index creado sobre el campo nombre, este no me va a permitir insertar un valor duplicado. Y podemos comprobar ejecutándolo. Y acá nos dice Unique Stream. Entonces no podemos nosotros insertar elementos duplicados por el índice. Entonces es necesario tener claro cuáles son nuestros criterios de búsqueda, sobre qué campo vamos a implementar la búsqueda para poder generar data que sea acorde, ¿verdad?, a las estructuras de almacenamiento. Si no, pues al final pues el registro no se va a poder insertar. No sé si hay alguna consulta hasta acá, hasta este momento, sobre la creación de índices. Más adelante, pues, está el problema, el cual ustedes pueden ir ejecutando. Por ejemplo, creen un índice no único, ya lo hemos visto, crear un índice único al campo legajo, restricciones.
Y acá está la solución del ejercicio. Bien, no sé si hay alguna duda, consulta. Bien, entonces, como les mencionaba en la guía, después de este primer ejemplo, pues hay un segundo ejemplo, el cual pues necesitaría que ustedes lo vayan verificando, ¿va? Aquí están las sentencias, este sobre el campo empleados, la misma estructura que teníamos anteriormente. Lo que en este es el segundo ejemplo tenemos otras consideraciones. Ustedes tendrían que ir validando, ¿va? Por ejemplo, cómo eliminar un índice. Verificamos que se eliminó el índice. Eliminamos la tabla y verificamos si se han eliminado todos los índices de la tabla. Más que todo para la modificación y eliminación de índices. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, duda. Bien, vamos a pasar la encuesta para que ustedes me respondan sobre la asistencia de este día. Y tenemos